pues yo lo que voy a hacer hoy es presentaros un trabajo de un estudio bibliográfico que hemos realizado sobre presencia de microcontaminantes en aguas desde el año 2001. Entonces, en este trabajo quedó evidenciado que los primeros estudios o los promotores de este tipo de estudios fueron 3 países, Estados Unidos, Alemania y Suiza, más o menos en el año 2000, pero España entró rápidamente a formar parte de la lista de países pioneros en el estudio, en este tipo de estudios, y ya desde el 2006 ocupa siempre una posición muy destacada en países que publican en este ámbito. A partir de ahí, la evolución temporal lo que nos indica es que con los años cada vez más y más países fueron teniendo interés en analizar esta problemática con un poquito más de profundidad. Indicar que los primeros trabajos en este campo se centraron básicamente en monitorizar, en entender qué es lo que estaba ocurriendo, tanto en aguas residuales urbanas como fundamentalmente en las corrientes de entrada y salida de EDAR. En este sentido, en Santiago de Compostela hicimos también un primer estudio de monitorización porque es una ciudad relativamente pequeña, pero cuenta con 3 hospitales importantes. Y lo que hemos observado, en este caso, por ejemplo, para uno de los compuestos, un compuesto antiinflamatorio como es el diclofenac, que efectivamente para un hospital relativamente grande podemos llegar a triplicar la concentración de este compuesto si lo comparamos con las aguas que llenan un entorno completamente urbano. Sin embargo, como dije, los estudios se centraron fundamentalmente en evaluar y en analizar las entradas y salidas de corrientes de EDAR. ¿Y qué han demostrado estos estudios? Pues sobre todo una gran variabilidad no solo entre los diferentes compuestos, sino incluso para un mismo compuesto los datos que aportaban unos estudios frente a otros eran muy dispares, llegando a veces en porcentajes de eliminación que abarcan desde el 0 al 100%. Por lo tanto, el siguiente intento, el siguiente avance fue tratar de entender un poquito mejor cómo se eliminaban estos compuestos, es decir, cuáles son sus principales mecanismos de eliminación y a partir de ahí tratar de entender qué condiciones de operación en EDAR nos pudieran favorecer la eliminación de este tipo de compuestos. Centrándome en el tratamiento secundario, que es el objetivo de mi ponencia, vemos que si bien otros mecanismos como la absorción o la volatilización o transformación química pueden tener algún rol, el mecanismo principal de eliminación de microcontaminantes en este caso es la transformación biológica. ¿Qué parámetros podemos esperar que afecten a la eliminación de nuestros microcontaminantes mediante este mecanismo? Pues aquellos que en general afecten o influencien la actividad metabólica de nuestro sistema. Por lo tanto, cabe esperar que parámetros como la temperatura, la concentración de biomasa, los tiempos de retención hidráulico celular, la diversidad microbiana o las condiciones redox puedan tener algún tipo de influencia. Existen varios trabajos que sí que han demostrado que en general la cinética de degradación de estos compuestos es de pseudo primer orden, es decir, que está influenciada fundamentalmente por la concentración de sólidos y la concentración de contaminante que tengamos en nuestro medio. Cabe destacar que hay un consenso muy aceptado en la comunidad científica de clasificar estos compuestos en función de estas constantes de degradación biológica en poco, moderadamente y altamente biodegradables. Y sí es cierto que desde el punto de vista de la biotransformación, los únicos compuestos sobre los que realmente vamos a poder actuar o ejercer algún tipo de influencia son los moderadamente biodegradables. Voy a continuación a mostrar algunos ejemplos de qué tipo de condiciones de operación pueden ejercer una influencia en la eliminación de microcontaminantes. En este caso empiezo con la concentración de biomasa y la microbiología de mi sistema. En este caso se trata de datos que hemos obtenido inoculando un reactor, una biomasa heterótrofa, procedente de una depuradora muy cercana a nuestros laboratorios, y hemos empezado a alimentar nuestra biomasa con condiciones estrictamente nitrificantes, es decir, limitando la fuente de carbono orgánico. ¿Y qué hemos visto? Pues que esta primera subida de 0% de eliminación de diclofenac a 30% de eliminación de diclofenac se debería exclusivamente al lavado de nuestra población heterótrofa en el sistema y al enriquecimiento en población nitrificante. Y a partir de ahí lo que hemos observado es que a medida que iba creciendo y aumentando la concentración de biomasa en nuestros reactores, hemos logrado incrementar la eficacia de eliminación de diclofenac, llegando a valores muy relevantes de hasta el 75%.
En cuanto a tiempos de retención celular, pues en cuanto estemos operando con tiempos de retención celular por encima de 10-12 días y por lo tanto ya tengamos garantizada una diversidad microbiana, lo que cabe esperar es que para compuestos que tengan cierta tendencia a la absorción, es decir, compuestos con carácter ligeramente lipofílico, a mayores tiempos de retención celular, estos compuestos los estamos reteniendo durante más tiempo en nuestro sistema y por lo tanto deberíamos de poder mejorar su biotransformación. Y de nuevo, esto lo hemos observado en nuestros laboratorios, en este caso para la fluoxetina, que es un antidepresivo, donde hemos visto que efectivamente el operar por encima o por debajo de un tiempo de retención de 20 días nos ha llevado a un incremento de un 10% en la eliminación de este compuesto. Con respecto a la temperatura, sabemos que en general cualquier actividad biológica en un reactor aumenta al aumentar la temperatura y por lo tanto cabe esperar que lo mismo ocurre en el caso de los microcontaminantes. Y de nuevo tenemos alguna evidencia, en este caso veis cómo el porcentaje de eliminación para diferentes compuestos cambió cuando operamos a 2 niveles de temperatura, uno más bajo, que está en la parte gris de la barra, y el incremento al aumentar la temperatura, que es la parte blanca. ¿Y qué vemos? Pues lo mismo, que en general logramos mejorar las eficacias de eliminación a mayores temperaturas y que de nuevo es relevante sobre todo para estos compuestos que tienen un potencial de biodegradación intermedio. En cuanto a condiciones redox, hemos hecho también estudios comparando eficacias de eliminación de diferentes compuestos en condiciones anaerobias a la izquierda y en condiciones aerobias heterótrofas a la derecha. Vemos que algunos compuestos que están marcados aquí, trimetoprim y sulfametoxazol, se han eliminado mucho mejor en condiciones anaerobias, si bien es cierto que para la mayoría de los compuestos alcanzamos, mejores eficacias de eliminación en condiciones aerobias. ¿Es sorprendente esta información? No lo es, porque en el fondo tenemos que pensar que estamos hablando de estructuras moleculares, compuestos químicos que tendrán grupos funcionales que se pueden oxidar o que se pueden reducir. Es decir, al final estamos atendiendo a razones puramente termodinámicas. Y además, por otro lado, recordemos que diferentes condiciones redox conllevan el crecimiento de diferentes tipos de biomasa. Y como hablamos antes, aparece que algún tipo de poblaciones microbianas, como las poblaciones nitrificantes, pueden favorecer la eliminación de algunos compuestos. Por lo tanto, en resumen, sí podemos actuar sobre algunos parámetros de operación en EDAR que nos permiten mejorar las eficacias de eliminación para algunos contaminantes, pero esto va de qué parámetro y cómo debemos de modificar va a depender fundamentalmente de dos propiedades, de los contaminantes, que es su potencial de biodegradación y su tendencia a la absorción. ¿Qué ocurre en el futuro? ¿Cómo seguimos avanzando en la investigación? Pues tratar de diseñar nuevas tecnologías que nos permitan incorporar estos parámetros de operación favorables para mejorar la eficacia de eliminación de algunos contaminantes. Y aquí pues os quiero enseñar un ejemplo, por ejemplo, de una patente aquí de la USC, una patente SEMPAC, que consiste en un reactor SBR operado en condiciones anóxicas aerobias, se le acopla una membrana de ultrafiltración externa y se hace una adición directa del PAC dentro del sistema biológico. ¿Con qué objetivo hemos hecho esto? Pues por un lado, favoreciendo el crecimiento de bacterias nitrificantes, ver si eso tiene un efecto favorable sobre algunos compuestos. Por otro lado, retener los compuestos lipofílicos dentro de nuestro sistema, fundamentalmente absorbidos sobre el lodo y retenidos por la membrana. Y por último, para aquellos compuestos recalcitrantes que no se absorban sobre la biomasa ni se biotransformen, que queden retenidos sobre el carbono activo, de nuevo, dentro de nuestro sistema gracias a la existencia de nuestra membrana. Es decir, hemos utilizado parámetros de operación, como las condiciones redox, los tipos de retención celular y otras condiciones favorables para diseñar nuevas tecnologías. Y hemos visto que fue efectivo a la hora de eliminar microcontaminantes. Sobre todo lo vemos, por ejemplo, a la derecha para un compuesto como la carbamazepina. La línea de puntos indica en qué momento añadimos a nuestro sistema el PAC. ¿Qué vemos con la carbamazepina? Que antes de la adición del PAC no es un compuesto que no se elimina porque es un compuesto completamente recalcitrante. Sin embargo, al agregar el PAC logramos eliminar o retener el compuesto en nuestro sistema. Por supuesto, tenemos que tener mucho cuidado porque en algún momento el PAC empieza a saturarse y esa eficacia de eliminación va a la baja.
Si más recientemente los estudios se convierten cada vez en más mecanísticos, queremos entender mejor los procesos biológicos, entender mejor el cometabolismo e incluso viviendo productos de transformación, saber cuáles son las rutas y a través de qué compuestos qué compuestos intermedios estamos obteniendo, porque raramente llegamos a mineralizar de forma completa estos microcontaminantes. ¿Por qué cometabolismo? Porque, como decía Blanca, son compuestos que están presentes en concentraciones muy bajas, 1000 veces por debajo como mínimo de lo que es en nuestro sustrato carbonoso de nitrógeno, y por lo tanto entendemos que la actividad metabólica primaria es la que realmente rige la creación de las enzimas que de una forma casi aleatoria están degradando nuestros compuestos. Por lo tanto, ¿cómo podríamos ver que esto realmente es así? Pues tratando de correlacionar estos dos tipos de actividades, metabolismo primario con biotransformación de microcontaminantes. Y de nuevo tenemos algunas evidencias de que efectivamente esta correlación existe. Hemos hecho trabajos en diferentes condiciones redox, anaerobio, con microorganismos Anamox, en condiciones nitrificantes, y vemos que efectivamente para algunos compuestos parece que esa conversión es cometabólica. Y ya para finalizar, si tuviera que destacar ya una palabra clave pues más reciente, diría que poco a poco estamos cambiando y ya no hablamos de microcontaminantes orgánicos, sino de contaminantes emergentes. ¿Y eso qué significa? Pues que ya no nos quedamos solo con la parte de contaminación química, es decir, nos estamos empezando a preocupar también por la contaminación microbiológica, es decir, qué ocurre con los patógenos, qué ocurre con las resistencias a antibióticos que sabemos que se están generando en nuestros sistemas. Y creo que es una tendencia bastante importante porque nos puede hacer replantear algunas de las conclusiones que habíamos sacado hasta este momento. Pero bueno, yo creo que ese es objeto de otro seminario, entonces lo dejo aquí. Agradecer la atención del público y, por supuesto, también a N-Utilities la invitación. Muchas gracias.